Om Namah Shivaya. Om Babayoti Vale Ki Jai Namo Namaha. Un gusto compartir con ustedes, queridos amigos, amigas. Bienvenidas, bienvenidos al Satsang. Y vamos a estar hablando sobre ese estado llamado más allá de la mente, Udmani. Un estado maravilloso que se consigue a través del yoga. Estaremos leyendo el Nada Bindu Upanishad del Rig Veda, y allí estará toda esa información valiosa de estas enseñanzas del Satsang del día de hoy. Agradecemos a los grandes maestros de nuestro Parampara por permitirnos hoy comunicarnos con ustedes. Les pido el favor de que me ayuden a compartir este link con sus contactos, con sus amigos. A través de ese compartir este conocimiento, las personas van a ser más felices y van a encontrar temas filosóficos diferentes a los que se trabajan cotidianamente. Conoceremos un poco más sobre el yoga, esos beneficios del yoga para trascender esos estados mentales, lograr el estado Unmani. Antes de iniciar, mientras hacemos los contactos, vamos a hacer un pequeño vaya, vamos a ir cantando un poquito y ya iniciamos con el Satsang. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Sudamérica. Les habla Mohangiri Maharaj. Chiva, 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 ya. 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 Ba 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 Shiva, ya. Ba 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 Shiva, ya. Ba 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 Shiva, ya. Ba 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 Shiva, ya. Tara 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 Giri Maharaj. Tara 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 Giri Maharaj. Ba 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 Seva Maharaj. Ba 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 Seva Giri Maharaj. Ba 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 Seva Giri Maharaj. Ba 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 Seva Giri Maharaj. Jai Baba Jyoti Bale, 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 Jai Baba Jyoti Bale. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Shiva, 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 Shivaya. Ba 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 Shivaya. Ba 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 Shivaya. Ba 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 Shivaya. Ba 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 Shivaya. Tara 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 Giri Maharaj. Tara 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 Maharaj. Tara 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 Giri Maharaj. Tara 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 Giri Maharaj. Ba 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 Seva Giri Maharaj. Ba 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 Seva Giri Maharaj. Ba 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 Seva Giri Maharaj.
Baba Yopi Bale, Jai 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 Baba Yopi Bale, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Chaiva Mandir Paita Ki Jai. Om Gurudev Ki Jai. Om Parampara Ki Jai. Namo Namaha. Om Namah Shivaya. Hola, hola. Bueno amigos, vamos a seguir la metodología en este satsang. Satsang es como la reunión alrededor de la verdad. Vamos a estar compartiendo temas muy interesantes del shivaísmo. A través de estos temas siempre surgen preguntas, dudas, pueden escribirnos en el chat. Con mucho gusto al final del satsang trataremos de resolver esas preguntas desde nuestra visión shivaísta, desde nuestro sampradaya. Todas estas enseñanzas son las que nos han dado nuestros maestros de nuestra escuela Giri, que viene de maestro Shankaracharya y mucho antes de Rishi Vashista, desde el mismo señor Shiva, quien ha dado estas enseñanzas. El tema de hoy es muy interesante, cómo alcanzar ese estado Unmani, el estado más allá de la mente. Vamos a leer y vamos a ir descifrando poco a poco este conocimiento. Vamos a estar leyendo el libro Nada Bindu Upanishad del Rig Veda, algunos apartes. Tal como la abeja que liba la miel no se preocupa por el color, de igual modo el chita, que está siempre absorto en el sonido, no anhela objetos sensuales, pues está atado por el dulce aroma del nada y abandonó su naturaleza pasajera. La serpiente Shita, aunque escuche al Nadja, está enteramente absorta en él y al tomarse inconscientemente de todo, se concentra en el sonido. El sonido cumple la finalidad de un agudo punzón que controla al elefante enloquecido, Shita, que vagabundea en el placentero jardín de los objetos sensuales. El sonido cumple la finalidad de un señuelo para atar al ciervo Shita. Asimismo, cumple la finalidad de una orilla ante las olas oceánicas de Shita. El sonido que procede del Pranava, que es Brahman, tiene la naturaleza de la refulgencia. La mente se absorbe en él. Esa es la sede suprema de Vishnu. El sonido existe mientras subsiste la concepción akáshica. Más allá de esto está el Parabrahman insonoro, que es Paramatman. La mente existe mientras hay sonido, pero al cesar existe el estado llamado Unmani de Manas, o sea, el estado de estar por encima de la mente. El sonido se absorbe en el Akshara, y el estado insonoro es la sede suprema. La mente que junto con prana tiene afinidad kármica, destruidas por la constante concentración en Natha, se absorbe en el uno impoluto. De esto no hay duda. Om Ganeshaya Namaha, Om Namo Narayana, Om Namo Rudraya Namaha, Om Namo Bhagavate Rudraya. Todas estas enseñanzas son transmitidas desde los Himalayas. Es un conocimiento secreto maravilloso. Si no tenemos las herramientas para descifrar todos estos nombres en sánscrito, que a veces no son fáciles de entender, no todo el mundo maneja el sánscrito, y también la simbología. A través de este conocimiento podemos encontrar
esas grandes realizaciones del yoga. Vamos a ir descifrando entonces el conocimiento. La palabra Nada Bindu Upanishad. Nada significa el sonido sacro de donde surge toda la creación, el primer sonido original, como el verbo sagrado. Y Bindu significa el primer brillo de luz, el primer destello de luz. Upanishad significa las revelaciones del Rig Veda, uno de los Vedas más sagrados que hay. Entonces es un libro especializado que nos está hablando sobre ese Nadha, que es el sonido sagrado, y del Bindu, la luz sagrada. Tal como la abeja que liba la miel, no se preocupa por el color. Cuando la abejita está libando la miel, solo desea ese dulzor de la miel. Está disfrutando de ese sabor y se conecta con la miel a través de esa concentración perfecta. De igual modo, el chita, que está siempre absorto en el sonido, no anhela objetos sensuales. Viene la palabra Shita. ¿Qué significa Shita? Shita es la conciencia del ser. Tiene que ver con lo inconsciente, lo consciente y lo supraconsciente del individuo. Pero es muy interesante encontrar este nombre Shita, aparte de lo que llamamos Manas, Buddhi y Ahamkara, que es el estado Manas, es la mente con sus emociones. Buddhi tiene que ver la inteligencia y Ahamkara es el ego falso. Y nos habla de Shita. Shita es como ese estado de conciencia unificado de todo, lo que es ese concepto de ego, ese concepto de inteligencia, ese concepto de mente y emociones. Abarca el inconsciente, o sea, cosas que no sabemos que están ahí, que vienen del pasado, de origen genético. Nos distrae. Esa chita siempre está conectado con muchas cosas. A veces está conectado con los problemas, las dificultades. La mente es muy inquieta y es el chitta el que genera esa inquietud. A veces el chitta se une con la imaginación y nos lleva a estar en estados de distracción, podríamos decir, usando la imaginación hacia miles de cosas, pero no se calma. Para el yoga es muy importante controlar ese chitta, controlar esa mente, controlar esa parte psíquica y emocional, para poder lograr a través de eso ir más allá de lo que conocemos como estados mentales. Los estados normales son estados mentales, hay otros estados que se llaman supraconscientes, donde podemos llegar a esa experiencia espiritual profunda. Dice, no anhela objetos sensuales, pues está atado por el dulce aroma del nadja y abandonó su naturaleza pasajera. La naturaleza pasajera del chitta es estar en las cosas sensuales. Todo el tiempo está tratando de disfrutar al máximo todo tipo de experiencias. Hemos hablado de que una persona que durara durante 1000 años satisfaciendo todos los deseos, termina en los 1000 años y sigue sintiendo deseos, nunca se satisface. Ese chitta es así. Anda muy distraído, siempre buscando un mayor placer, algo que le llame la atención. Entonces, cuando nos hablan del nadja, ese sonido del nadja es como la miel de esa abejita que está libando la miel y no se distrae en nada más. Quiere simplemente conectarse con esa miel y disfrutar de su dulzura, y esa conexión es muy importante para la abejita. Para nosotros los seres humanos, cuando logramos conectarnos con el nadja, con ese sonido maravilloso que hay en nosotros, a través de la meditación lo podemos escuchar, entonces inmediatamente nuestra mente que está inquieta deja de revolotear hacia otro lugar y se concentra en esa maravilla, en esa dulzura, eso que nos va a llevar a trascender la mente hacia estados de mayor paz, de mayor felicidad. Esta mente es difícil de domar y por eso nos enseña esta técnica del yoga, del Nada Bindu Upanishad, cómo domar esa mente.
La sensorialidad es muy atractiva para la mente y siempre busca ese mayor placer, a veces en cosas burdas, a veces en cosas mucho más sutiles. Pero cuando tú empiezas a querer hacer esas técnicas de meditación yoga, en donde, por ejemplo, taponamos los oídos y vamos a escuchar el sonido interno, hacemos el Yoni Mudra, y empiezas tú poco a poco a ir escuchando hacia adentro, hasta que finalmente puedes escuchar ese Om maravilloso que hay allí, más allá de cualquier bulla mental o de otros sonidos imaginarios producidos netamente por el chitta, la imaginación. Podemos ir más allá y experimentar esa dulzura, esa verdadera esencia del yoga, que es para nosotros como el samadhi, poder experimentar ese nadja, ese bindu. No hay diferencia entre nada y bindu, realmente los dos vienen de la misma fuente del Brahman supremo, es la manifestación del Brahman como el sonido, el Om, y como el bindu, que es la luz del Chivayoti que percibimos cuando meditamos. La serpiente Chitta, aunque escucha al nada, está enteramente absorta en él, y al tornarse inconsciente de todo, se concentra en el sonido. Empezamos a ver muchos símbolos de diferentes animalitos. Primero la abeja, para esta importante la dulzura. Y ahora encontramos a la serpiente. La serpiente tiene que ver mucho con nuestros instintos. Cuando no podemos manejar bien los instintos, esa mente está conectada con esos instintos. El comer, el dormir, la reproducción, la territorialidad que tiene que ver con la irritabilidad y agresividad. En ese acto instintivo, esa serpiente anda tan distraída en los instintos que es difícil poder dirigir nuestra conciencia, nuestra atención hacia ese mundo maravilloso del nadja. Entonces nos dice que en un momento esa serpiente va a escuchar el nadja y luego se va a profundizar con ese nadja. Queda absorta en él y se vuelve inconsciente de todo. Cuando tú experimentas eso, que es un estado de meditación profunda, inmediatamente todos los instintos se aplacan. Ya no te manipulan, ya no te mueven, ya no te forzan a hacer cosas, como acontece cuando la gente es inconsciente, que llega un instinto y actúa de acuerdo a ese deseo, no piensa ni siquiera, sino simplemente actúa. Voy a comer, entonces tengo hambre y como lo que sea, así sea un alimento que no es sano. Y lo mismo pasa con los otros instintos. Todos esos instintos terminan generando como un aprisionamiento. A través de este conocimiento del nadja, que es el sonido maravilloso interno que percibimos cuando meditamos, la mente se apalaca, los instintos se aplacan. El sonido cumple la finalidad de un agudo punzón que controla al elefante enloquecido, el elefante chita, que vagabundea en el placentero jardín de los objetos sensuales. Muy interesante este símbolo del elefante, un animal tan grande, se ve muy fuerte, muy poderoso. Cuando los elefantes entran en celo, hay mucha destrucción en las tribus, en las selvas de la India, en algunos poblados de la India, porque ellos empiezan a pisotear todas las cosechas y tumbar las casas y todo. Están como llenos de esa lujuria, de ese deseo de la procreación, buscando satisfacer ese deseo, especialmente los machos elefantes, cuando la hembra está en celo. No hay control, nos está hablando algo así como del deseo descontrolado. Todos nosotros tenemos muchos deseos, se parecen a esos deseos del elefante. Los domadores de elefantes tienen un punzón y a través del punzón van educando a este elefante para que se dome, para que se calme, para que no se deje llevar de esos instintos. Así era como iban domando a estos elefantes y nos enseñan a nosotros también que con ese punzón del Natha Yoga podemos nosotros dominar esos deseos. Esos deseos son difíciles de manejar, van llevando la mente, van llevando la voluntad allí, luego terminas tú
trabajando para eso, para satisfacer ese deseo sensual. Cuando tú eres capaz de meditar, puedes dirigir ese chita, ese elefante salvaje, hacia donde tú quieres. En este caso, hacia ese reino interno donde tú encuentras la verdadera paz y felicidad. Seguro que ese reino interno, si tú no tienes tu mente en calma, no vas a encontrar ninguna felicidad. Simplemente te encuentras con tu chita, es decir, con tu conciencia mental, egoica allí, activa. Y nosotros no podemos de esa manera encontrar esa paz interior, como esa miel que estamos buscando en un momento dado, como la abejita, buscando esa dulzura de esa experiencia espiritual profunda. El sonido cumple la finalidad de un señuelo para atar al eterno ciervo Shita. Cuando los cazadores quieren cazar un ciervo, tocan una flauta y el ciervo se atrae por el sonido de la flauta y inmediatamente es, digamos, cazado o atrapado. Nosotros también, cuando cualquiera de los sentidos empieza a distraernos, puede pasar lo mismo que el ciervo. Hay algo que nos va atrayendo y finalmente no era lo que esperábamos, termina cazándonos. Cualquiera de los sentidos que nosotros usemos inapropiadamente, sin el control del yoga, puede terminar llevándonos a problemas, a dificultades, a hacer que nuestra energía se dirija hacia afuera, no que se dirija hacia adentro. Y cuando queremos meditar, por ejemplo, cuando queremos hacer esa experiencia del Natha Yoga, del Bindu Yoga, poder escuchar los sonidos internos o ver la luz interna, nos vamos a ir hacia afuera. Cualquier sonidito, cuando tú estás meditando, inmediatamente ese sonido te lleva la atención hacia afuera, o que hay una sensación de frío, de calor o de hambre. Cualquier cosa que esté pasando en tus sentidos, inmediatamente te distrae. Necesitamos entonces entender eso. El verdadero sonido interno nos puede atrapar verdaderamente hacia las cosas espirituales. En vez de salir hacia afuera, poder dirigir nuestra atención, y así como el ciervo dirige la atención hacia la flauta del cazador, nosotros podemos dirigir la atención hacia el sonido interno llamado Natha. El Om es uno de esos sonidos que podemos escuchar dentro de nosotros. Asimismo, cumple la finalidad de una orilla ante las olas oceánicas del Chitta. El Chitta, que es nuestra conciencia individual, está llena de vritis, de pensamientos, de vibraciones, de vasanas, de samskaras, que son los estados psíquicos. Es como un océano con muchas olas y no conocemos la orilla. Pareciera ese Chitta tan grande, tan inmenso como el océano. Queremos llegar a la orilla, estar en un lugar de paz, de tranquilidad, que no esté ese mar agitado o en una tormenta, sino que podamos disfrutar de la tranquilidad de esa orilla. Bueno, esa orilla es el Nam. Cuando tú eres capaz de empezar a concentrarte en el yoga buscando estos estados elevados de conciencia, inmediatamente encuentras ese lugar de paz y de reposo y de tranquilidad. No está lejos de nosotros, estamos realmente siempre buscando afuera, como encontrar a Dios afuera, debemos encontrar la felicidad afuera. Y en el yoga nos están diciendo, ay, la divinidad está dentro de ti, mira, la felicidad está dentro de ti. Aprende a calmar tu mente. Ese océano del Chitta es como esa mente siempre activa, siempre con tantos pensamientos, no está en calma, son olas y olas y a veces tormentosas, a veces tsunamis. A través de la técnica podemos lograr esa paz interior, la paz de nuestra mente. El sonido que procede del pranava, que es Brahman, tiene la naturaleza de la refulgencia. La mente se absorbe en él, esa es la sede suprema de Vishnu.
Entonces cuando hablamos del pranava estamos hablando del om. Ese sonido del om está desde el primer momento de la creación del universo. Se dice que del om surgió el universo para las enseñanzas védicas. Entonces ese pranava está relacionado con el Brahman. ¿Qué es Brahman? El om es la representación sonora del Brahman, y el Brahman, ya hemos hablado en otros satsang, que es tu verdadera esencia divina. Todo lo que existe en el universo es el Brahman, y cuando empezamos a percibir el om, que es esa manifestación sonora del Brahman, inmediatamente empezamos a ver lo sagrado que es. Dice así: tiene naturaleza de la refulgencia. Entonces ahí es donde viene esa unión de nada y bindu. Cuando tú estás meditando puedes percibir a la divinidad como un sonido, como el om dentro de ti, un sonido más allá de los sonidos normales que estamos escuchando, en tonos mucho más sutiles. O puedes percibir la refulgencia del om como el sonido del Shivayoti. Cuando tú cierras los ojos y empiezas a ver luz dentro de ti, es esa refulgencia del om, del pranava, del brahman. Entonces podemos decir que el bindu es como la luz del brahman y el om es el sonido del brahman. La mente se absorbe en él. La mente es muy inquieta, difícil de calmarla, de tranquilizarla. Cuando estamos hablando de esta técnica de meditación del Nada Yoga, no estamos diciendo repite con tu mente o con tu boca el om, porque tú podrías estar repitiendo om, o estar mentalmente pensando om. Pero este om que estamos hablando hoy del Nada Yoga, de la meditación, es un sonido que se escucha dentro de ti cuando tú estás meditando. Sí, al repetirlo con la lengua o con tu pensamiento, tú puedes invocar ese om. Pero no es lo mismo que la experiencia que estamos hablando ahorita, de poder, a través de la técnica que es taponar los oídos con la columna recta, empezar a escuchar dentro de ti todos esos sonidos que hay, el sonido de la respiración, el sonido cardíaco, el sonido de la sangre, el sonido de parte digestiva. Hay muchos sonidos físicos y luego vas escuchando sonidos más sutiles, más sutiles. Luego empiezas a través de la meditación en esa técnica, poco a poco ya la mente se va calmando, los sonidos van cambiando de más burdos a más sutiles y empiezas tú a tener experiencias maravillosas de algo por dentro que está cantando, son como los coros celestiales, pero se llama el sonido del silencio, el sonido del om. Empiezas a escuchar el om dentro de ti con mucha claridad e inmediatamente tu mente se dirige allá a ese sonido, como la mente del ciervo cuando es atraída por la flauta. Y esa es la sede suprema de Vishnu, Om Namo Narayana. Hablamos de la sede suprema de Vishnu, los Devalokas, allá en el Goloka Vrindavan, en los estados de los Mahadevas. Allá tú puedes llegar cuando en ese momento de la meditación estás escuchando el Om. El Omkara también decimos que es la fuente del Om, es Shiva también. Pero en este caso es muy poético ver Vishnu, el estado más elevado de Vishnu, allí donde está ese Om resonando. O sea, que tú llegas a los planos celestiales a través de esa meditación. Y al estar en esos planos celestiales sientes esa paz, esa felicidad, esa plenitud. El sonido existe mientras subsiste la concepción akáshica. Más allá de esto está el Parabrahman insonoro, que es Paramatman. Entonces el Akash es el éter. Esa concepción akáshica es la vibración, el prana, muy sutil. Cuando tú vas viajando en ese sonido interno,
Hay un momento en que el sonido va más allá del sonido. Se podría decir que el sonido se va volviendo tan sutil, tan sutil, tan sutil, que empieza a vibrar, ya es como cero sonido. Y ese cero sonido que hay cuando estás meditando es como una especie de nirvana. Ahí empiezas tú a experimentar el Parabrahman. Y el Parabrahman es el mismo Paramatman y ese es el mismo para Shiva. La experiencia espiritual pura. Por eso se dice que cuando estás escuchando el Om todavía hay vibración, estás en el mundo de Vishnu. Pero luego vas a ir más allá. Vas a ir al mundo del Brahman, al mundo del Paramatman, al mundo de Parashiva. Es un estado maravilloso donde ya la mente se calmó tanto que no tiene ningún tipo de pensamiento. Ningún pensamiento produce ningún sonido, ninguna vibración. Estás en un estado de paz mental. Ese estado maravilloso nos va acercando a experiencias espirituales más profundas, porque estás experimentando una paz maravillosa más allá del sonido. Hasta donde hay sonido hay pensamiento. Los pensamientos generan vibraciones, esas vibraciones generan sonido, generan luz. Pero a través de la meditación vas a un lugar más allá de ese sonido, de ese Om. El Om te conduce a ese lugar. Se llama el Parabrahman insonoro, que es Paramatman. Lo más elevado, más allá de Brahma están los planos más elevados, el Brahman supremo. Ya hemos hablado de esas enseñanzas védicas que son tan importantes. El Paramatman, el supremo Atman, tú como ser humano eres Jiva, y ese Chitta de que hemos estado hablando hoy es la conciencia del Jiva. Cuando el Jiva está allí empezando su existencia, lo primero que se manifiesta es como Chitta, y después de Chitta se va manifestando el Ahamkara, el ego, Buddhi, la inteligencia, Manas, la mente, los pensamientos y emociones. Entonces esa manifestación viene del Jiva. El yogi quiere ir a Paramatman. Paramatman es aquello que está más allá. Jiva se funde con Shiva. Más allá de esa conciencia egoica manifestada en este plano, hay una existencia espiritual profunda, que es la meta que queremos todos los yogis alcanzar, lo que buscamos alcanzar. Ese para Shiva, ese para Matman, ese para Brahman. La mente existe mientras hay sonido, pero al cesar existe el estado llamado Unmani de Manas, o sea, el estado de estar por encima de la mente. Es el título que leímos hoy al Satsang. Cómo llegar a ese estado Unmani, el estado por encima de la mente. Cuando hay sonido está el pensamiento. Tú vas meditando en el sonido y hay un momento en que tu concentración es tan elevada que ya para ese diálogo mental, ya el sonido no se escucha, el Om se vuelve muy sutil. Y inmediatamente puedes decir que estás entrando en ese estado de supraconciencia, en un estado más elevado. Al cesar el sonido existe el estado llamado Unmani. Tenemos que aprender a parar el diálogo mental. No les dé miedo, es un estado yógico. En la mente se puede manejar hasta tal punto que tú paras el diálogo mental e inmediatamente surge una percepción del universo totalmente diferente. Es que la mente está marcándonos siempre con la razón, con la lógica, con sus paradigmas, con su enseñanza que le han dado para percibir el universo. Y cuando percibimos todo con el filtro de la mente, viene el ego que está ahí actuando y nos limita. De una otra manera nos hace percibir las cosas a nuestra manera. Pero cuando tú eres capaz de parar ese diálogo mental, el estado Unmani, inmediatamente vas a lograr metas maravillosas para poder lograr tú alcanzar la meta suprema. Tú eres una persona que puedes alcanzar ese estado a través de la meditación. No hay otra forma. No es hablando, no es estudiando libros, no es yendo a conferencias, no es yendo a peregrinaciones, no es dando caridad, no es haciendo rituales, sino que es a través de ese estado yógico de meditación cuando lo logras.
te invito a que hagas esa meditación en Nada Yoga. A taponar los oídos en una buena postura, puedes poner los codos así sobre las rodillas, con la columna un poco inclinada adelante, taponas, y puedes durar algún tiempo escuchando esos sonidos internos hasta que puedas llegar a ese lugar en donde ya no hay más sonidos y alcanzar el Unmani, un estado místico elevado de los yogis. El sonido se absorbe en el Akshara, el indestructible, y el estado insonoro es la sede suprema. Ahí viene ese nombre de Shiva Akshara. El señor Shiva es Omkara, es el origen del Om. Cuando tú vas navegando a través del sonido, todos los sonidos que escuchas internamente finalmente se van fundiendo en ese Om. El Om está impregnado en todos los sonidos como los diferentes átomos están impregnados en toda la materia del universo. Es decir, todos los sonidos tienen el Om como substrato. Y cuando tú eres capaz de ir más allá del sonido normal que estás escuchando y vas buscando sonidos más sutiles, finalmente llegas a esa experiencia del Omkara, el origen del Om, que es sin sonido. Es la presencia espiritual pura de la divinidad con la que tú puedes lograr esa unirse, esa fusión, el ser uno. Y dice que ese estado insonoro es la sede suprema y el sonido se absorbe en el Akshara. Sí, el universo está lleno de energía linda, esa energía es Brahman y tú te fundes en esa fuente inagotable del Brahman. Más allá del concepto material de energía, esa visión espiritual pura, nos volvemos a fundir en el Brahman. Esa experiencia se llama el Samadhi, es la iluminación, el estado profundo que se alcanza a través de las técnicas de yoga. La mente que junto con prana tiene afinidades kármicas destruidas por la constante concentración en el nadha, se absorbe en el uno impoluto. Entonces hay una relación entre prana y mente. La mente está hecha de prana, con el poder de la mente podemos manejar el prana y a la vez el prana constituye los pensamientos, la mente. Y dice que eso genera estados kármicos. Esos estados kármicos son los que nos atan en el samsara y tenemos que eliminar ese karma. Cuando tú empiezas a hacer estas experiencias de meditación en el Nada Yoga, ese mismo acto de estar escuchando el sonido interno que se manifiesta de múltiples maneras, pero como el Om mismo, al principio no sientes que vas a estar muy distraído escuchando muchos sonidos orgánicos, pero luego la mente se calma y empiezas a escuchar el Om dentro de ti. En ese momento es cuando logras esa meta de quemar todos esos karmas. Y los karmas se van quemando, se va quitando esa impureza que hay dentro de nosotros. Entonces en ese momento se absorbe en el uno impoluto. El Shita se funde con el uno impoluto que es Shiva mismo, el Parashiva. Fundirnos, el ser uno. Ya no hay dualidad. Nuestra escuela es Advaita, entonces decimos, eso que se está fundiendo allí, que pareciera ser algo aparte del Brahman, finalmente toma la conciencia de que es uno con el Brahman. Y se logra la meta suprema, el Samadhi, la felicidad eterna. Eso que andaban los diferentes sentidos buscando afuera, que era lo que nos brindaba tal vez el deseo de existir, que es tener más placer, más dinero, más cosas materiales, satisfacer nuestra lujuria y nuestros egos, todo eso queda destruido cuando el Chitta se conecta con el Brahman supremo, con el Nadha, con el Om, el Pranava, el Brahman dentro de ti, el Paramatman, Shiva mismo está dentro de ti. Bueno, eso es lo que queríamos compartir hoy en este satsang. Hay un montón de enseñanzas muy interesantes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden preguntar. Dice Purman que hay una pregunta, ¿sí?
Los invito a meditar, de todos modos. Intenten hacer la meditación en el sonido interno. Es muy, muy bella esa meditación. A otros también les gusta meditar en la luz interna. Cuando cierran los ojos y buscan la luz interna, también se encuentran con el bindu, el origen de esa luz. Tú vas buscando la luz y encuentras el origen que es Shiva mismo, y el sonido es igual. Tú empiezas a buscar el origen del sonido dentro de ti y te terminas encontrando con Parashiva, el Brahman Supremo, que está allí, dentro de ti. Vamos a buscar aquí una preguntita. Ajá. Ok. Hay una pregunta que dice en sí, Prabhu, ese y continuo que escucho al meditar, ¿qué es? Ok, buena pregunta. Al principio hay como sonidos muy especiales que se escuchan dentro de nosotros. El sonido del trueno, el sonido de la flauta, el sonido de la caracola, el sonido de las olas del mar, el sonido del viento, el sonido del agua. Hay muchos sonidos que se van escuchando dentro de nosotros. Se dice que hay sonidos que están por el lado derecho y son ascendentes, más sutiles. Hay sonidos que van por el lado izquierdo y son más burdos, más densos. Y nos tienden a bajar, es decir, como a desconcentrarnos, como a conectarnos con las cosas de afuera. Los sonidos externos, por decir algo. Cuando tú estás meditando en el Nada Yoga, no estás meditando, por ejemplo, en los pajaritos que están afuera cantando en el jardín, sino que estás buscando los sonidos que hay dentro de ti. Hay algunos sonidos muy interesantes, ese sonido que hablan del i, nosotros llamamos el sonido de una campanita, el sonido de los cártaros, el sonido de las campanas internas. Es una buena vibración, significa que vas por buen camino en tu meditación. Hay que ir más allá, pero ese sonido es un timbre del Om en un tono muy alto y tú puedes seguir ese sonido hasta alcanzar la meta. Es muy diferente a otros sonidos que son orgánicos, como el tinnitus, que a veces son personas que están enfermas de pronto de la presión alta y se oye una campanita, o también tienen problemas en su oído, que puede estar generando sonidos permanentes, molestos. Hay también sonidos de alta frecuencia que tú puedes estar escuchando cuando estás meditando. Es simplemente como una antena que empieza a captar diferentes frecuencias que hay alrededor tuyo. Pero los sonidos más interesantes son los sonidos de tonos más altos y más sutiles. Más sutiles significan que cada vez se van desvaneciendo más hasta llegar a ese Om supremo. El Om se manifiesta en diferentes tonos, en diferentes timbres, bajos, altos, con diferentes sonidos de instrumentos que hay, pero todos ellos finalmente llevan dentro de sí ese Om maravilloso, el Pranava, que finalmente si tú te concentras en ese sonido, ese por ejemplo, y que hay allí, es muy interesante porque inmediatamente la mente se va hacia ese sonido, dejas de estar pensando miles de cosas, los sonidos externos ya no te van a estar molestando. Si te concentras ahí y sigues la técnica, vas a ir llegando a niveles más sutiles hasta llegar a ese lugar que es el Omkara, el origen del Om, como decía el Nadavindu Upanishad, que es un lugar sin sonido, como el sonido del silencio, cuando la mente se calma. Otra pregunta. Maestro, ¿hay sonidos dentro de uno cuando medita hacia la izquierda y hacia la derecha? Hay algunos hacia arriba y hacia adentro, y hay otros hacia abajo y hacia afuera. ¿Cuál de todos debemos seguir? ¿Es mejor uno que otro? Sí, los sonidos del lado izquierdo que escuchamos están relacionados con el Nadi Ida y son sonidos descendentes. La energía Ida está muy relacionada con el Apana en nuestro cuerpo. Entonces son sonidos descendentes, la energía de la unidad va descendiendo, fortaleciendo el cuerpo y tomando la conciencia de estar aquí encarnados.
Esos sonidos son descendentes, entonces tú empiezas a escuchar un sonido de esos y inmediatamente te distraes. Ya no sigues meditando, sino que empiezas a ir hacia la sensorialidad. Hacia abajo significa lo instintivo, lo material, lo burdo, y hacia afuera, hacia esos objetos de los sentidos que empiezan a llamarnos la atención como sonidos materiales. En cambio, por el lado derecho hay un sonido que es ascendente, que está relacionado con Nadi Pingala. Esto está relacionado con el Vayu Prana, que es ascendente, y cuando tú estás escuchando, estos sonidos se oyen clarito por el lado derecho, el oído derecho, y tú sientes que van hacia arriba, como que llevándote hacia estados más elevados de conciencia y hacia adentro. Significa que ya no te sales, te distraes con los sonidos externos de la naturaleza, el perro que está ladrando, el pajarito que está allí silbando, sino que vas hacia los mundos internos y empiezas a escuchar el sonido de los diferentes chakras. Técnicas maravillosas que hay allí para ir cada vez a mundos más sutiles, en donde el OM prevalece, el OM en diferentes timbres, tonos bajos o tonos altos, pero por lo general vamos hacia tonos más altos, más altos, más altos y más sutiles. ¿Qué se refieren cuando dicen que la felicidad está dentro de nosotros y no afuera? Cuando hablamos de la felicidad, hay que diferenciarla del placer. Cuando hablamos de los placeres sensoriales que nunca se satisfacen, implican que tú estás buscando toda tu energía y usando toda tu energía a encontrar ese placer sensorial. Y entonces lo que hace eso es generar una distracción y nos va llevando a que nuestra conciencia vaya siempre a buscar afuera esos placeres, como pensando que es la meta última. Cuando tú logras experimentar esta técnica, te das cuenta que ese nada, ese bindu, ese sonido interno, esa luz interna proporcionan una felicidad indescriptible. Y es algo que está permanente allí y lo puedes encontrar cada vez que haces tus estados de meditación y luego eres consciente de eso permanentemente. Y es algo innato, no es algo externo que siempre genera ese esfuerzo por conseguir eso externo que finalmente cuando lo consigo, finalmente sigo con un vacío y quiero algo más y algo más. Cuando tú encuentras ese algo dentro, esa felicidad pura, el ananda, ya es como el mayor tesoro, ya puedes estar en paz porque has encontrado eso que es una fuente eterna de felicidad que está dentro de ti. Decir que el karma se disuelve en el samadhi. Para llegar al samadhi tenemos que quemar todo el karma. El karma se va disolviendo es cuando tú haces el nada yoga, empiezas a tener fuerza de voluntad, empiezas a dedicarle tiempo y atención a este tipo de prácticas. Esto exige una especie de sacrificio, de austeridad, de tapasya. Ese acto mismo de querer avanzar como yoga, como yogi, como meditador, es lo que va generando que se vaya quemando ese karma acumulado. Si tú no estás limpia o limpio de esos karmas, de vidas anteriores, de esta misma vida, no vas a poder lograr el samadhi. Entonces digamos que cuando llegamos al samadhi es porque ya no tenemos karmas, pero el proceso mismo de seguir la práctica del sadhana, el servicio desinteresado, el cumplimiento de los yamas y niyamas, nos va llevando a quemar ese karma negativo, ya cerrar todos los ciclos de cualquier tipo de karma que haya en nuestra vida y poder así acceder al samadhi, a ese fundirse con el Brahman Supremo, con Parashiva, ser uno con él. Bueno, muy interesante todas las preguntas que nos han hecho hoy. Recuerden que pueden seguirnos escribiendo a nuestro chat o pueden escribirnos a ramchivaísta@gmail.com o a nuestro fanpage, el Centro de Yoga Ram Chivaísta, sobre cualquier duda, cualquier inquietud. Les invito a que lean el libro Chiva Yoga Giri, lo pueden encontrar en ISU de forma gratuita para que tengan más información sobre estas enseñanzas del chivaísmo.
Agradecemos a todos su participación en este satsang. Los queremos mucho a todos. Agradecemos mucho pues el tiempo que dedican a estas enseñanzas. La idea es poner en práctica todo esto. Los invito a meditar un poco al día en el Nada Yoga, la técnica de taponar los oídos y escuchar los sonidos internos, concentrándose muy bien. Damos gracias a nuestros maestros que nos dan la bendición de desarrollar este satsang. Damos gracias a todos los maestros como Om Jai Baba Yanagiri Maharaj Ki Jai, Om Ramalen Baba Sevagiri Maharaj Ki Jai, Om Sri Sri Pahari Baba Taragiri Maharaj Ki Jai, Om Namo Narayana, Om Namah Shivaya. Estuvo con ustedes Mohan Giri Maharaj. Hasta pronto.